Qué privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Hay cosas que pues vienen a la mente en el momento en el cual está la alabanza o vemos a hermanos que están por acá y traen recuerdos, ¿verdad? El tema es un tema histórico, pero es un tema actual. La profecía que el Señor dio hoy me llamó la atención porque no es una palabra de Dios completa, porque salió del libro de Deuteronomio, donde dice, pongo delante de ti vida o muerte, ¿se recuerdan? Pero hoy el Señor dijo, pongo delante de ti bien, yo pongo bien, el mal lo escoges tú, ¿se dio cuenta? Yo nunca en la vida había pensado en un pensamiento como ese, pero es parte de la temática del día de hoy. El tema se llama espiritual o espiritualidad. Desde la caída de Adán viene a quién le estamos sirviendo. La palabra espiritual viene de Dios porque la palabra dice Dios es espíritu. Y los que siguen a Dios, los que siguen son espirituales. Esa es la secuencia. Pero en el transcurso de la historia está el Espíritu de Dios y está el anticristo. Está el espíritu que quiere honrar a Dios y está el espíritu del mundo. Está el espíritu de la verdad y está el espíritu de la mentira. Está el espíritu de unidad y el espíritu de confusión. En esos dos extremos es donde podemos hacer el abanico en este momento. 1 y 2. Con él, sin él. ¿Lo tenemos claro? Entonces la palabra espiritualidad o espiritual, pues tiene muchas connotaciones y en el transcurso del tiempo se fue polarizando y se hizo un abanico de más de 150 colores que turba al hombre por la cantidad de información que se propicia. Entonces, cuando hablamos de espiritual, la primera pregunta es ¿qué es la espiritualidad? Y es un tema de boga porque se está manejando a nivel mundial con diferentes conceptos, ecumenismo, diálogo o libertad religiosa y lo que se llama el sincretismo. Creo que la semana pasada platicamos un poquito, por eso le he puesto mucho énfasis al día de hoy. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, pues para alguno un pensamiento sencillo es en cierta medida la oración y la devoción privada. Bueno, pero no es cierto, no solo es eso, eso es una consecuencia. Por lo tanto, la oración y vida devocional privada puede ser un apéndice, puede ser una parte importante de esta persona, que puede formar parte de la espiritualidad. En cierta medida es la relación con los hermanos, pues estamos aquí, compartimos unos con otros, nos vemos bonitos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te fue? ¿Cumpliste año? En fin, cosas y uno va celebrando alrededor de todo, pero la habilidad que tiene el hombre para falsificar su rostro y falsificar su conducta y verlo todo tan bonito, aunque por dentro llevemos una agonía. Aunque por dentro llevemos un vacío, aunque por dentro llevemos el conflicto, el pleito, que es tan típico porque está el bien y está el mal. Y resulta que el mal está dentro de nosotros, pero también está dentro de nosotros el que es más fuerte que el mal, que es Jesucristo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero esa batalla la tenemos dentro de nuestro corazón. Algunos piensan que la espiritualidad es asunto de gurús, de gente de allá, del Medio Oriente, el hinduismo, porque se quedan trabados con los ojos y algunos dicen que flota. Yo no he visto ninguno que flote, pero en fin, hablan de eso y hablan de un montón de cosas en relación a lo que yo voy a llamar la espiritualidad de este lado, no la espiritualidad de la cruz. La espiritualidad de la cruz, en esa cruz, ahí está clavado el pecado y de ahí no pasa el pecado. A ver, un aplauso para el Señor, para el que murió. Esta cruz para todo. Ahí está la cruz.
De este lado, pues, está todas las corrientes que vamos a platicar un poquito. Entonces, hay tanto de este lado como de este lado. Algunos le llaman gurús, otros le llaman místicos. En fin, yo voy a hablar de la espiritualidad sencilla y común, tal como está en la palabra de Dios. Vamos. Y eso nos va a ayudar porque de repente nos va a sacar de conceptos falsos de lo que es la espiritualidad. Entonces, es lo más esencial en la vida de un ser. Cuando Adán y Eva fueron retirados de Dios, Adán y Eva quedaron huérfanos. Adán y Eva perdieron la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva perdieron su dominio, su territorio como rey del Edén, como rey de la creación. Perdió todo. Cayó y fue condenado a muerte. Entonces, ese retorno al Padre es espiritualidad. Este retorno al Padre es Cristo. Este retorno al Padre es todo lo que involucra toda esa vida que tiene sentido, propósito y meta. Yo quiero ser abogado, yo lo felicito, pero eso es una vocación intermedia. La vocación de todos nosotros es regresar al Padre. La vocación de todos nosotros es por medio de Cristo regresar a aquel que nos hizo y que tiene reservado lugar para ti y para mí. No sé si serás mi vecino o yo seré tu vecino, no lo sé. Pero aunque seamos vecinos, solo vamos a ver a alguien y su nombre es el Señor Jesucristo. Así es que es lo más esencial. El hombre que no tiene espiritualidad se ha llenado de poder, de fama, de todo lo que usted quiera, de todo lo que el mundo puede llenar nuestro corazón. Pero por más que metamos dentro de nuestro corazón riqueza, nombre, fama, abolengo, reinado del mundo, todo no llena el corazón, no satisface el corazón, porque el corazón fue hecho para Dios. El corazón le pertenece a aquel que nos hizo. Entonces es esencial. Esta palabra esencial, si la puede apuntar, apúntelo. Esencial es una vida espiritual. Es esencial que tengamos una vida espiritual y centrada en la causa, en el que es el que crea y moviliza todo, y su nombre es Jesús. Entonces, por ahí va la espiritualidad. ¿Cómo lo enfocaron durante el tiempo? Y aquí es importante porque al ver la historia vamos a dar cuenta de cómo el poder de las tinieblas ha trabajado de una manera como lo sabe hacer, con mentira. Y vamos a ver la plomada de Dios de este lado. ¿Les parece? Plomada de Dios y las corrientes espirituales. Entonces vamos a ver a los sacerdotes. Antes de los sacerdotes, ustedes se recuerdan pues que el Señor platicó con varios profetas y había una relación con ellos, por ejemplo con Moisés, el amigo más humilde. Y a través de Moisés el Señor le revela a Moisés todo lo que se llama el ritualismo del Antiguo Testamento, todo lo ritual. Entonces, entre todo lo ritual está el sacerdote. Entonces, ¿cuál era la espiritualidad del sacerdote? El sacerdote tuvo que haber adquirido de parte de Dios lo más íntimo del tabernáculo. Está Dios y este es el lugar santo, este es el atrio, y lo que está afuera es lo que está mundano. Somos un pueblo de Dios, pero estamos caminando hacia Él. Entonces el sacerdote se comportaba como un intermediario. Traigan los sacrificios, pongan sus manos sobre él, su pecado va a ser cubierto y la sangre de este chivo inocente la vamos a llevar a los cuernos del altar de bronce. Y de esa manera la persona ponía las manos, se retiraba, el sacerdote cumplía su función. Entonces el sacerdote tenía una relación con Dios a través de Moisés o del sumo sacerdote. No había una relación directa, siempre había alguien por medio. Bueno, eso era una función sacerdotal y no me quiero entretener mucho. Los profetas de Dios recibían el mensaje de Dios. El Señor dice: vas bien, cuídate; vas mal, si no te arrepientes morirás. Era el mensaje profético. Caminó así toda la historia y hubieron profetas que fueron unos hombres de Dios impresionantes. Por ejemplo, Elías o Eliseo. Y hubieron hombres de Dios que se pusieron en una posición impresionante. Pueblo de Dios, no haga eso. Jeremías: entréguense a los enemigos porque si no todos serán destruidos. Wow. Y nadie le escuchaba. Y Jeremías decía: maldigo el día que nací. Así es, ahí está, Jeremías 20 o 19:20 o 20:19. Los números se me hacen así, pero está ahí.
Así es que entonces Jeremías, un profeta de Dios, 40 años platicando y dicen que no se convirtió nadie. Pues yo no sé si no se convirtió, pero cada vez que lo leo me deja tirado en el piso. Qué corazón más fiel el de Jeremías. Pero así como Jeremías, hubieron otros. Entonces la espiritualidad del profeta era diferente a la espiritualidad del sacerdote, pero era parte del pueblo de Dios. Y Dios utilizaba al sumo sacerdote, a los sacerdotes ordinarios, a los levitas y a los profetas, incluso al rey, con diferente nivel de espiritualidad, y todos estaban dentro del pueblo. Eso quiere decir que en la fe cristiana hay algunos que bailan y otros que no bailan. Vaya, pues está bien. Pero creo que deberíamos de danzar, porque si no lo hacemos aquí, no sé qué va a hacer allá, pues, porque ver al Señor es ponerte en un canto y en una alabanza eterna. No hay otra. ¿Y usted cómo lo sabe? Perdónenme, mis hermanos, ya se los he dicho. El Señor me llevó y es imposible. Verlo es como quien dice, muero de verlo. Si no te veo, me muero. Y si te veo, me muero también por la santidad que es tu presencia. Entonces son extremos que uno dice, bueno, ¿cuál es el grado de espiritualidad? ¿A qué se refiere esto? Vamos a ir poquito a poquito para que vayamos entendiendo qué quiere decir espiritualidad. Porque de repente uno se siente que está afuera, pero no. Si lo vemos despacito, hay que ubicarnos. Hay chiquititos, hay más jóvenes, hay jóvenes, hay adultos y hay ancianos. Y el enfoque es un poquito diferente. Pero tal vez no es el conocimiento, sino lo que se vive. Porque podés tener mucho conocimiento como un teólogo y tener una doble, una triple vida o una doble moral. Y ser pastor igual. Moral, ¿no? Están en la calle. Bueno, ahí está. Pero aparte de eso, en el tiempo de Jesús, también se presentaron otros con otro tipo de espiritualidad. Hacían una serie de prácticas porque dedujeron del Antiguo Testamento otras posiciones. Y aquí podemos ver ese abanico que había en el tiempo de Jesús, como los fariseos, a los cuales el Señor Jesús le dice que son hipócritas. Muy bien, me van siguiendo, eso me gusta. Un punto para la derecha. Pónganse chispudos, vamos a hacer concurso. Entonces están los fariseos. Luego los saduceos. Hombre de élite, hombre de poder, amigo de los romanos, amigo de todos, pues. Aquellos que piensan que le caigo bien a todo, pero en el fondo, saber con quién está. Entonces los saduceos, pues tenían una teoría y decía, no hay resurrección. Los fariseos, sí hay resurrección. Entonces, miren, ya eran del mismo pueblo, ya estaban con sus cositas. Aparte están los celotes. Los celotes venían de los amorreos. No es amorreos, es... se me va el nombre otra vez, pero mis hermanos, si alguien se acuerda de estos que eran de la... ¿Cómo? No, aparte son los esenios. Bueno, dejo los celotes. La cuestión de los celotes eran los celosos de la ley de Dios y siempre andaban cargando un cuchillo curvo. Como quien dice, siempre listo para ver en qué momento aparece el Mesías. Y aquí la armamos y el Mesías reina. Esperaban a un rey con espada. Bueno, los esenios son otros que dijeron, no nos separamos de la ley. Todos eran espirituales, pues. Pero en unos extremos que uno diría, ¡ala, qué bárbaro! Y estos esenios eran los que vivían en Qumran, en las cuevas, y querían hacer las cosas bien, tan bien que querían vivir una santidad que humanamente no se podía, pero ellos estaban a la espera del Mesías, orando porque el Mesías viniera. Incluso, fíjense ustedes, que ellos la Pascua no la celebraban el día de los judíos, sino que un día antes. O sea, se separaban del pueblo. Así como también dentro de la iglesia, pues hay hermanos, no, a mí me gusta la montaña, pero ¿qué vas a hacer en la montaña? Es que quiero orar, quiero interceder, la batalla espiritual para que estos demonios se vayan de aquí en la lucha espiritual. Esa parte geográfica en donde dice, pues ahí está el dominio de la lujuria, ya está el dominio, en fin, hermanos que tienen ese don. Pero aparte los samaritanos, después los ebionitas, en fin, un montón, y cada quien expresaba su sentir o la forma como papá, mamá y el tribu los había educado. Ahí viene la cultura, cómo la cultura influye en el pensamiento. Pero resulta que el reino de Dios tiene la cultura del reino de Dios. Y Jesús viene a traer la cultura del reino de Dios, dentro de un montón de culturas que no tienen nada que ver. Ese es el reino de Dios. Bueno, ya tenemos
Vimos a los sacerdotes, vimos a los profetas, vimos el tiempo de Jesús. Bueno, luego vienen corrientes del siglo VIII, siglo XIV, siglo XVIII, y las corrientes últimas que están entrando en el mundo que me tienen los pelos allí asustado. Como que dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues pasa lo que siempre pasó, el diálogo morboso de Satanás. Serás como Dios. Ese diálogo sigue todavía resonando en todas las estructuras sociales y en todos los países. La invitación de Satanás para que dialoguemos y pasa desapercibido, pero ahí va metiendo los dedos y la telaraña para confundir. Entonces, corrientes que nosotros sabemos porque las hemos visto o la hemos enseñado, como la corriente del hinduismo, el budismo, con un fondo panteísta. En pocas palabras, tienen un montón de dioses. Recuérdense que al principio los primitivos, no estoy hablando de los cristianos, sino del hombre cavernícola o el hombre de a pie, pues con el pie grueso y con su garrote, pues veía un rayo y adoraban el rayo. Y así progresivamente la tormenta, el sol, la luna, todo lo que había allá arriba, se postraban porque no lo entendían. Entonces Satanás siempre ha aprovechado la ignorancia del hombre para tener al hombre subyugado. Aparte de que está esclavo del pecado y de la muerte, ¿cierto? Entonces la ignorancia se vuelve en algo tremendo. Pero resulta pues que el panteísmo es todo es Dios. Y hay un panteón, así se le llama panteón de dioses, tanto griegos como romanos, como de hindúes, en fin, y figuras de madera, de oro, de plata, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies y no caminan. Yo nunca los he visto competir en una carrera de relevos, jamás. Y en fin, así un montón de cosas que, pues ahí están las estatuas, dicen que representa a Dios, pero Dios es muy claro y dijo, no se hagan imagen de Dios, ni del cielo, ni de la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Si Dios lo dijo, yo no sé por qué el hombre lo está haciendo. Pero en fin, solo para que ustedes vean la tendencia satánica y la plomada de Dios. No necesitamos Dios, ya lo tenemos, es el Creador y vive en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo. Y después vienen las corrientes filosóficas, siglo IV, siglo III, siglo II, una corriente filosófica muy hermosa que se llama la corriente clásica. Aristóteles, Demóstenes, Séneca, Platón, y así un montón de ellos con una filosofía que lo que está buscando es ¿qué hay allá arriba? ¿O quién está allá arriba? ¿Quién me dio la vida? Y trata de interpretar lo que es la felicidad y el placer. Y así pensamientos y pensamientos vienen y pensamientos van, y se fue formando una cultura helénica que propagó todo el Mediterráneo y filtró también al judaísmo y al cristianismo. Y de esa manera toda la cultura ya viene con los que se ligan a la corriente del hombre, a la corriente del conocimiento filosófico. Todo esto es el engaño, por favor. Y la otra, la plomada, al que esperaban, al Rey de la Gloria, a Jesús, los fieles. Entonces viene un montón de corrientes y se intensifican, formando, dice, no, ya no vamos a poner al hombre ya no vamos a poner a Dios porque no lo vemos, la razón no lo entiende, entonces el hombre es la razón de todo. No es el hombre, son las emociones. No son las emociones, son la voluntad. Madre, y así ha ido la filosofía de este lado, así. Y todo es una confusión y va para abajo. Esta ha sido desde siempre completa, perfecta. La plomada de Dios que se llama la ética absoluta de Dios. La voz de Dios es verdad. Él es verdad. Él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no la traigo, yo soy el mensaje. Es lo que dice Jesús. Y viene a hablar del Padre. Entonces, los filósofos vinieron y sacaron el materialismo. Entonces, tengamos plata y vamos a tener nombre. Vamos a ser exitosos y vamos a estar dentro de la sociedad. Eso me lo enseñaron a mí, hasta en el colegio católico.
Tú eres arquitecto de tu propio destino. Sea un buen psicólogo, sea un buen sociólogo, sé, y construye. Y todos veníamos con la cabeza así hinchada. Y máxime si nuestros padres venían de la cultura media, en donde pues la Segunda Guerra Mundial y un montón de cosas, el hambre. Miren muchachos, hay que preparar, no tenemos terreno, preparemos a los hijos. Y viene un tipo de educación muy bonito, pero bajo la corriente del mundo, no bajo la corriente de Dios. Aún los que se decían cristianos enseñaban la cultura de la muerte. A los que estudiaron en colegios católicos, Asunción, Liceo Javier, Liceo Guatemala, perdónenme, la cultura que nos dieron fue una cultura de este lado. Hicieron un poquito de aquí y la metieron aquí. Y bajo esa cultura pues recibimos una buena preparación académica y nos dio una plataforma para subir. Pero tenemos que entrar a la realidad. Es en Cristo donde llegamos a entender la espiritualidad. Solo en Cristo. A ver, alguien que diga amén con ganas. Amén, amén con ganas. Amén. Ahí está, ya vieron, están atentos el día de hoy. Entonces es en Cristo donde llegamos a entender la espiritualidad, porque hay un mensaje que viene de la eternidad, hay un mensaje que es real, hay un mensaje que la Sagrada Escritura dice sí, hay un testimonio en su vida y en mi vida que reafirma que la espiritualidad en Cristo Jesús tiene sentido. Ahí está, la plomada. Bueno, ya vamos agarrando carril porque vamos a entrar a varios aspectos en la historia, porque el momento que estamos viviendo es un momento que necesitamos tomar mucho más que decisión. La espiritualidad cristiana tiene una gama de expresiones, es una gran familia de corrientes espirituales que se desprende de un fondo en común. Ok, entonces estamos hablando aquí de Cristo, es la muerte y la resurrección es el mensaje clave de la palabra de Dios. Si Él no hubiera muerto y si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero resulta que como tronco primario comenzaron y se volvió un abanico. Y este abanico comenzó a jalar elementos filosóficos y comenzó a jalar la pita. Y de repente estas corrientes se volvieron ya no cristianas, sino corrientes filosóficas. Perdieron la estructura de la cruz. No hay cristianismo si no hay cruz. Entonces pues ya la cruz la vieron como que sí, un poquito obsoleta, estamos en tiempo moderno, es tiempo de la aviación, de trenes supersónicos y en fin, entonces comenzaron a hacer eso. La gama espiritual dentro del cristianismo se comenzó a abrir de tal manera que algunos se perdieron y se echaron para atrás en la historia. Otros se vinieron al centro aparentando, aquí estamos bien, no hay problema, no me digan nada. Y otros de una vez se fueron para el otro lado. Y no solo estoy hablando de la iglesia católica, también estoy hablando de la iglesia cristiana. Entonces, una diversificación. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora para dónde agarro? Porque todos dicen que hablan de Cristo. Todos hablan de matrimonio. Todos hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Momentito. Pueden hablar mucho, pero el punto de referencia es la Biblia. Solo la Biblia, mis hermanos. Y la revelación que está pegada a la Biblia. Si Dios dice que su palabra es una plomada, es una plomada, no es abanico. O conmigo. Si así me responden ustedes, Dios mío. A ver, conmigo o ayúdenme. Si no, no les ayudo. A ver, conmigo o eso dijo Jesús. O recoges o perfecto. Si usted responde, usted va a ser parte de la respuesta del día de hoy para su propia vida. Yo no voy a vivir su vida. Lo único que puedo hacer es darle elemento para que tenga buenos elementos para una buena escogencia. El Señor dijo, ¿qué dijo la profecía? Delante de mí tienes y bendición. La maldición la escoges tú. Jamás había oído esto, mis hermanos. Hoy lo puso el Señor y va anillo al dedo a lo que estamos platicando. Entonces, una gama de expresiones en torno a aquello que ocupa el lugar. Entonces, está la porción en donde está Cristo como el centro. Lo estamos viendo aquí. Y lo que ocupa el lugar de Cristo. La literatura, la filosofía, el deporte, su yo, el yo-yo. ¿Sí?
el yo-yo de su mujer, el yo-yo de su matrimonio, el yo-yo de su familia, el yo-yo de su empresa. O sea, ahí está el yo diversificado bajo la cultura de tengo que vencer, tengo que hacer, en fin, todo ese rollo que ya sabemos que es la escuela de la autorrealización. Eso lo estamos viviendo al cuadrado, lo enseñan en la universidad, Dios mío, y con el socialismo y todo este montón de cosas políticas que vienen, que cuando uno las examina dice más de lo mismo. Más de lo mismo, eso es todo, más de lo mismo. Esta cultura se llama antropocéntrica, es el hombre. Pero el hombre puede decir, no, es la ciencia. No, es el hombre. Es el hombre buscándose a sí mismo. Es el hombre llevando dentro de sí la rebelión contra Dios. Yo puedo. Entonces cambia la palabra hombre y pone ciencia o pone naturaleza. En fin, puede poner cualquier cosa, su riqueza, su nombre, su familia, su estatus social. Y en esta estructura, de una vez le digo, usted no va al cielo. Da la impresión de que va para arriba y cuando menos se da cuenta, es como aquella carretera de 300 kilómetros, que es una curva y no te das cuenta de que de repente ya estás abajo, porque no te das cuenta de la curva. Esa es la posición. Esta no, esta te lo dice muy claro, tienes que morir. Porque si tú no mueres, no entrarás. Tiene que nacer de nuevo. Clarísimo el mensaje de Dios. Entre uno y el otro. Pero la filosofía y todo lo que vamos a platicar ahorita nos tiene que abrir un poquito la mente para saber qué está viniendo. Hay que avisar lo que viene. Si sabes lo que viene, vas a poder decir no. Y sí al Señor. Entonces, esa cultura antropocéntrica. La otra es la sujeta al señorío de Cristo, sujeta al señorío de Cristo. Y en esta está organizarnos en torno a Cristo. Si Cristo es quien nosotros decimos que es, si decimos que es el Cristo que murió y resucitó, y es el que nos sostiene y nos provee, el centro es Él y nosotros estamos alrededor de Él. Eso es vida cristocéntrica. Sujetos a su voluntad. Esa es la verdad. Es por naturaleza vida en el Espíritu. Cuando Adán y Eva murió en el Edén, lo que perdió fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de alguna manera le daba vida, perdió la relación con Dios. Son enfoques que nos ayudan a entender. Al perder la vida, así se llama en griego, el hombre perdió todo. La relación con Dios, perdió su identidad, en fin, y comenzó a hacer esa torre de Babel, y con esa torre de Babel todo lo que ya sabemos que lo destruye. Pero es vivir en el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo vino a nosotros después de creer. O sea, creímos en Jesús y recibimos el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces creer, recibir el don del Espíritu Santo, y eso se llama experiencia. Nosotros podemos hablar y decir, yo tengo esa experiencia. Creí en Jesús, recibí el don del Espíritu Santo y fui bautizado. Amén. Esa experiencia está dentro de mí. No, por mucho que me la diga otro o que me la quiera enseñar otro, eso es una escuela privada del Espíritu Santo conmigo. Amén. Nadie me puede quitar esa experiencia, pero tampoco se la puedo trasladar a otro porque es una relación personal con Dios. Mis hermanos, ¿me estoy explicando? Bueno, entonces aquí tenemos esto y tenemos que ver hacia dónde nos quiere conducir el Señor. En relación a la espiritualidad, primero como meta. ¿Para qué quiero yo ser espiritual? Mire, a mí no me interesa saber por qué quiere ser usted espiritual, porque no es razón lógica, es razón espiritual, es razón de encuentro. Si no tengo el encuentro con Jesús, voy a seguir dando vuelta en el desierto de la filosofía, del materialismo, del nihilismo y de todas las corrientes que cuando la analizamos despacito, decimos, están locos dentro de su propio conocimiento. Tienen respuestas, pero no dan respuestas absolutas. Solo se entretienen y aman un pensamiento. Nosotros no amamos un pensamiento. Nosotros amamos al Rey de la Gloria, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces, como meta. ¿Y cómo así como meta? La palabra de Dios dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si vemos la historia, ¿a quién estaba esperando el pueblo judío? A Cristo.
Y vino Cristo y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, no nacidos de hombre y de mujer, sino engendrados de la palabra. Y el Espíritu Santo viene sobre ti. Entonces, ¿hacia dónde te conduce el Jesucristo? Al Padre. ¿A dónde te conduce el Espíritu Santo? A Jesucristo. ¿Y a dónde te conduce todo? Todos hablan de Él, hablan del Padre, hablan del Hijo, hablan del Espíritu Santo. Es imposible hablar del uno si no se hablan de los tres. Es una interacción amorosa tan perfecta, armoniosa, que ellos le llaman a eso la comunidad trinitaria. Nuestro Dios es trino, pero es uno. Entonces, aquí tenemos, es la vida. ¿Quién conoce a Jesucristo aquí? Que levante su mano derecha y diga: yo conozco a Jesucristo. Y sé quién es el Padre. Y sé que el Espíritu Santo está accionando en mi vida. Entonces, permítame decirle que usted ya tiene el preludio de la eternidad dentro de usted. Sí, pero todavía no. Tenemos que morir para que este tacuche se vuelva glorioso. Entonces veremos las cosas cara a cara, como Dios quiere vernos a nosotros, porque todavía estamos un poquito desfigurados. Bueno, un poquito. Bueno, estamos. Por ahí va la cosa. Entonces ya tenemos la primera. Pero resulta también que la vida eterna no es únicamente tiempo sin límites, porque también los hinduistas y el panteísmo y lo que ellos dicen, habla el estado nirvana, porque allí vamos a vivir en una paz absoluta. Una paz absoluta, pues bueno, una paz. Uno dice, ¿qué es eso? Y cuando se estudia uno dice, es la nada en la nada. No, resulta que mi Dios es una persona. Y mi Dios es creador del cielo y la tierra. Tiene nombre, tiene apellido, fíjese usted. Tiene características, se ha dado a conocer a través de sus atributos eternos, no comunicables, y los atributos eternos comunicables que me vienen a mí. Y a través de esos atributos yo sé que Él es bueno. No es cierto. Es eternamente, perfectamente bueno. Cualquier palabra que nosotros decimos, nos quedamos cojos, mis hermanos, es que Él es misericordioso. No, Él es absolutamente, Él es el pleroma de la misericordia. Él es. Entonces salimos de palabritas chiquitas para entrar a palabras gigantes. Él es grande. No, Él no es grande, Él es la inmensidad. Y aún así la inmensidad está en la palma de su mano. No sé qué nombre ponerle a Él. Entonces, la inmensidad, la infinidad, la eternidad, los atributos de vida eterna que solo Él tiene porque se sostiene por sí mismo, incomprensible para el ser humano. La filosofía solo puede usar palabras limitadas, vacías, para aparentar. Vean las vidas de ellos y vean cómo murieron, no por lo que dijeron. Y se topan con que hay más muerte tonta y nefasta que vida. Bueno, ya está la primera. La segunda es estar en la presencia eterna del soberano Rey. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es estar en la presencia eterna soberano del Rey? Bueno, de lo poco que, pues o de lo mucho que Dios me haya podido dar, puedo decir que el día que tú veas al Señor como Él es, no vas a poder ver a nadie más. Y te vas a quedar extasiado de tal manera que no vas a querer quitar tu rostro de Él. ¿Quién quiere estar así? Bueno, pues les estoy diciendo parte de eso. Va la segunda. La espiritualidad es un medio, no es el fin. La espiritualidad son escaleras, porque el propósito no es la espiritualidad. El propósito es regresar y tener la relación como padre e hijo en el reino de Él. ¿Sí? Pero es el medio ahorita. Y la espiritual es el medio por el cual ahora experimentamos la vida eterna. La estamos experimentando, ¿sí? Entonces estamos como en el medio. Por eso la espiritualidad cristiana es el proceso a la vida plena. Nosotros sabemos que estamos en proceso. Un filósofo no sabe que está en proceso, solo sabe que su pensamiento es bonito. Pero nosotros sí sabemos lo que está pasando en nuestras vidas. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿usted está sintiendo las manos del alfarero en su vida siendo transformado? Bueno, ¿y eso qué es? Usted ya no piensa igual que ayer. Algo pasó,
Algo fue modificado. Si usted sigue haciendo lo que era antes, tiene que comenzar a pensar que su proceso espiritual ya no es el medio, ya se acomodó. Y es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto, miren, sencillo. No conforméis a esto, otra vez. No se conforme a estas filosofías, al materialismo, al existencialismo, y mucho menos a corrientes de Friedrich Nietzsche, o mucho menos a de Albert Camus. Se las voy a platicar y ustedes van a decir, pero ¿cómo llegaron a esa locura? Porque partieron mal. Partieron mal, pero mejor sigamos aquí. Os ruego que renovéis, salgan de ahí y vénganse aquí al pensamiento cristiano. Agarren la cruz, ¿sí? Y abracen al resucitado. Ahí está la respuesta. Esa es toda la cristología. No se vaya muy lejos. Pero dice que si estoy consciente, ¿qué es estar consciente? Miro aquí y digo, ¡ay, qué bonito Sócrates! ¡Ay, qué bonito pensamiento! Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo y camina como tú eres. ¡Bah! ¿Y si es un bagre? No tiene sentido. Es el conocimiento per se de mí mismo, pero yo no soy la respuesta. La respuesta está en la cruz. La cruz me da la identidad. En esa cruz le dice al pecado, te paras, y en esa cruz te dice, te amo. Ahí se conjugan las dos, mis hermanos. Para una y abre el amor de Dios. Despliega el abanico de Dios para todos. Digo yo, pues, Señor, fabuloso. Bueno, ahí está. Estoy consciente y digo, no va. ¿Por qué? Porque ya sé suficiente. O por lo menos ya entiendo. O por lo menos hay una revelación que me permite discernir caos y muerte, vida. Y vida eterna, la cruz de Cristo. No podemos dejar la cruz, imposible. Porque allí están nuestros pecados y todavía hay que colocar algunos otros. ¿Está usted de acuerdo con eso? Todavía hay que colocar algunos que andan guardaditos por ahí porque mañosos somos. A ver, ¿hay aquí alguno que no sea mañoso? Bueno, somos mañositos, o sea, todavía no estamos conscientes de cosas que están debajo de nosotros que el Señor quiere traer adelante para que la pongamos en la cruz. Ahí está, la cruz es activa, así como la resurrección es activa. Ok, entonces tenemos una cita poderosa. Como centro de la espiritualidad. Entonces lo tenemos como meta, lo tenemos como medio y como centro. Cristo es el Hijo del Dios, es el Hijo del hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. ¿Y usted qué opina? Amén. Pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir a esta cita de Apocalipsis tremenda que nos va a ubicar en esas tres esferas para que sepamos, primero, dónde estamos parados, para que sepan lo que está viniendo. Porque de otra manera, el sangoloteo que va a venir y que diría yo que ya entró en Guatemala, que ha pasado desapercibido, primero aferrarnos a la cruz. Es como los monos y en la tormenta agarran la palmera y se abrazan con todo y cola. ¡Ay! Y aguantan. Pues la palmera es fuerte, pero la palabra es absolutamente perfecta y estable. Entonces ya la tenemos. Entonces vamos a leer esta cita, Apocalipsis 5, 11, 14. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cito. ¿Y qué tal si lo decimos todos juntos? Porque esa es la verdad. Leamos el 12, que decía a gran voz, ¿qué decían? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Señor, es cierto. Bendito sea tu nombre. Es la verdad. Bendito sea tu nombre.
Sigamos. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Momento. Esto ya no están ahí arriba, están abajo. ¿Qué están diciendo? ¿Oír decir qué? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, imagínense, nosotros estamos diciendo Jesucristo es el Señor, bendito sea su nombre, y los 24 ancianos se tiran al piso. ¿Qué momento? Lo que nosotros profesamos aquí, reconociendo al Hijo de la Gloria, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Cordero. Él fue a la cruz por ti, tus pecados los llevó Él. Con Él fue clavado tu condena a muerte. Con Él fue clavado tu vieja naturaleza. Con Él viene nueva fuente de vida, ¿sí? Entonces, si Él es, perdónenme mis hermanos, no hay nada en el mundo por qué cambiarlo. Lo decía nuestro hermano Carlos, si ya tiene al Cordero de Dios, tiene todo. Y la canción no dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa es la verdad. Una cosa es lo que digo aquí y otra cosa es cuando sale de aquí y mi mente se calla y dice, bendito es tu nombre. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces tenemos una cita poderosa donde ya nos dice quién es el victorioso. ¿Quién es el victorioso? A ver, nosotros que estamos aquí, porque dice, y todo lo creado que está en el cielo, ¿y nosotros dónde estamos? En la tierra. Y debajo de la tierra, bueno, todavía no estamos ahí. O sea que estamos en la tierra. Nosotros que estamos en la tierra podemos decir eso. Y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. A ver, ¿qué dicen los que están vivos aquí? No los que están muertos ni los que están en otro lado. ¿Qué dice? Léalo. Al que está... ¿Y qué hacen los 4 seres vivientes? ¿Y los 24 ancianos qué hacen? Si nosotros hacemos eso como congregación, ya sabemos lo que hacen ahí arriba los otros. Qué cosas, ¿verdad? ¿No le da alegría saber que estamos en armonía? Que Jesús es el Señor. Nadie por encima de Él. Lástima, nosotros todavía estamos apantallando ser algo cuando lo que nosotros decimos que somos, ¿cuánto vale? Nada, no se trate tan mal. La psicología moderna dice, échese un poquito de champú en su cariño. Hágase así, yo valgo algo. A ver, ¿quién diría eso? Ya me callaron. Hoy sí, de una vez me sepultaron. Muy bien, mi hermano. Ahí está, no hay para dónde. Cuando se tiene la claridad, pues ya está la claridad. Bueno, vamos a ver otro aspecto. ¿Cómo se pierde el centro de la fe? Y muchas de las expresiones espirituales antes mencionadas se desviaron de la fe cristiana, ya lo dijimos. El oleaje de las corrientes filosóficas que proviene del tiempo primitivo. Oiga, la Edad Media y el tiempo de hoy es terrible. Analicemos un poquito esto, porque parte de esto, si no es que el 90%, nos lo están tirando encima de nosotros. Por eso, ¿qué necesitamos? Agarrar la cruz. No para cargarla, no tenemos que cargar la cruz, solo tenemos que abrazarla. ¿Y por qué vamos a abrazar la cruz? Porque todavía esa sangre preciosa sigue siendo derramada para aquellos que no lo conocen. Y esa sangre todavía tiene su efecto sobre nosotros en el propiciatorio. Si usted me entendió, sabe por dónde voy. Así es que entonces, el tiempo primitivo. Veamos esto. Del Edén, de la Torre de Babel, que fluye el politeísmo. Ahí está. Del Edén, Satanás, la corriente filosófica, el diálogo, muchas palabras para entenebrecer la mente del hombre, muchas palabras para hacerte creer cosas, pero no van conforme a la palabra. De ahí un montón de dioses, alados, no alados, y el ocultismo, poder de las tinieblas. Y sobre todo la confusión a las corrientes filosóficas que tratan de explicar los greco-romanos. Bueno, de ahí viene. Adán y Eva se separó y todo lo que usted quiera, ¿cómo se llama? La Torre de Babel, y todo el mundo se fue, cada quien a su lado, llevándose la mentira.
Y en todas las comunidades de todo el mundo, ahí está la mentira. Cada quien modificada a su gusto. Como quien dice, échele cremita a usted. Y esa es la corriente que encontramos en los aztecas, en los mayas, en el hinduismo, en todos lados. Es un politeísmo que es sincrético, de tal manera que en el chirmol tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, y todos estamos bien porque hay una parte de lo que me gusta. Esto no se trata de lo que me gusta, esto es de lo que dice el Creador, Señor del cielo, Señor de la tierra, tu Señor, quien te sostiene todavía a pesar de lo que eres. Y que te ama a pesar de lo que eres, no porque te ama porque así sos tú, no, a pesar de todo, porque no sabes lo que significa a pesar de todo. ¿Sí? Ya tenemos la primera. La segunda, el renacimiento. Fíjense ustedes cómo son las cosas, cómo trabaja el malvado. Renacimiento. El Renacimiento, siglo XIV, unos siglos antes, siglo XIII, siglo XIV, ustedes ya saben, 1492, Cristóbal Colón. Ligia, a ti te gusta la historia, de si se me va algún nombre, usted me va a ayudar, porque Ligia es una historiadora. Entonces, fíjese usted que ahí está Cristóbal Colón, se va, pero también Constantinopla entra en crisis, una convulsión, y muchos de los sabios de Constantinopla se van a Italia. Y ahí vienen los sabios. Y dicen, todo lo que hemos vivido con la Iglesia Católica es un merengue, no sirve para nada, es idolatría. Y comienzan a aparecer los reformadores. Juan Hus, uno de ellos, es que eso es idolatría, y ninguno quiso hacer merengue. Pero en fin, el Renacimiento. El Renacimiento es filósofo, 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 un artista, otro filósofo, Rafael, un montón de cuates en el cual el conocimiento. Y se levanta la filosofía del hombre por el hombre. Aquí, no, aquí es Dios. Mis hermanos, síganme, porque les estoy comiendo un montón de sí. Aquí es Cristo, el Señor. Entonces, de este grupo que estaban aquí, este relajo, pues está el Renacimiento. Pero viene Martín Lutero y dice, no, yo no soy de aquí, yo soy de allá. Jesús es el Señor. Se sale de la Iglesia Católica, se viene para acá, y junto con él otro montón. Entonces, una cosa es la Reforma Protestante y otra cosa es el Renacimiento. Dentro del Renacimiento hay un montón de filósofos, pero uno de los más destacados era Erasmo de Rotterdam, y era amigo de Lutero. Y se juntaron los dos. Hola vos, ¿qué tal está? Mire, joven, disculpe, usted es de los filósofos que me quito el sombrero. Sí, Lutero, pero usted todo lo mira centrado en el Señor. Y usted todo lo mira en el hombre. Y Erasmo aquí, junto con todos los filósofos, aparece una cultura filosófica. Y la traen de los grecos romanos y dicen, no, vamos a seguir viviendo como la mentalidad greco-romana. Y junto con ella el sincretismo. ¿Me estoy explicando? Entonces, pues aquí siguen. Y esta cultura del siglo XIV, XV, XVI es la que hoy está pagando factura a todos nosotros. Entonces aquí está Lutero. Ya viene el cristianismo. Viene el metodista, los anglicanos, todo. Y aquí también comienzan a hacer otro relajo. Se vuelve un abanico y pierden la centralidad en Cristo Jesús. Por eso hoy hay iglesias como luteranas, anglicanas, que aceptaron ya el matrimonio gay y los casan y tienen pastores gays. Se separaron, se olvidaron de quién es el que murió y resucitó. Por eso nosotros no podemos andar con cuentos, perdónenme. Si usted es de Josué, usted es del Señor. Y si es del Señor es porque resucitó. Y si sabe que resucitó, tiene una puerta, tiene una casa para la eternidad. No se embriague con la filosofía barata que estos traen. ¿Está claro? Bueno, pero eso no es todo. Esta cultura del siglo XV, XVI trajo otra camada tremenda. Y comenzaron a desarrollarse cuadros filosóficos tremendos. Y les voy a traer los últimos porque no los quiero agotar. Entonces el Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI. La ilustración es a posterior. Adán y Eva, Cirugat, que era la Torre de Babel, grecos romanos, ¿sí?
Edad Media, Renacimiento, Ilustración. Y la Ilustración viene y dice, nada es más importante que la razón. La razón iluminada. Y la razón entonces, todo con explicación científica, todo con explicación, le hicieron culto a la razón, a la sabiduría, y ahí se fue el hombre. Y con ese culto a la razón, voy a ir rapidito, resulta que aparecen los nuevos filósofos. Y los nuevos filósofos dicen, bueno, vamos a ver qué hay en el cristianismo. Oiga, ay Dios, pobres acomplejados. Así miran a los cristianos. Inseguros, inestables. Hablan de un amor que hoy no lo entienden, ¿verdad? Cristo o Dios ya murió. Ese es el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Ya no, Dios ya murió. Viva la Pepa. Y vienen las otras corrientes con Albert Camus, un filósofo barato tirado por onda. Y viene y dice, ¿para qué vivir? No tiene sentido vivir. Si vivimos con dolor y sufrimiento, mejor nos suicidamos. ¿Cómo así? Sí, igual que Spinoza y otros. Por eso, cuando nos demarcamos de la historia y cuando no nos metemos un poquito, pues nosotros vivimos en una burbuja, ¿o no? A ver, qué rico. Qué rico. Es como el pueblo de, ahí está Moisés, que vaya Moisés, que hable y que nos diga. No, mis hermanos, aquí no es asunto de ángel ni de carro. Usted vaya a la montaña, usted vaya con Dios. Para eso rompió Dios, Jesús rompió el velo. Puede entrar al lugar santo, santísimo. Vaya y entre, vaya y alabe, pregúntele a Dios. Ay, ¿por qué estoy mal? Pregúntale a Dios. Él no se va a callar. Ahí están las dos, no hay otra. El hombre, escuela del diablo. O el hombre creado por Dios para la gloria de Dios. Punto. No hay otro. Vamos bien. Entonces la Ilustración preparó otra camada. Y entre ellos está Descartes. En fin, aparecen un montón de filósofos que a la hora de la hora tratan de explicar quién es Dios o qué hay arriba o cómo es lo de arriba. Y hacen una mezcla de la Torre de Babel, greco-romana, del Renacimiento, de la estupidez filosófica que parte mal, termina mal. Como terminan la mayoría de los filósofos, estos, mal, fatalismo. ¿Sí? Y esa cultura nos está cayendo. Esa cultura se llama New Age, nueva era. Solo que la nueva era ya no es algo que impacte. Ahora ya vienen nuevas palabras como el ecumenismo. No, el ecumenismo es entre cristianos. Grupo de cristianos evangélicos, luteranos, adventistas y todas que se puedan juntar. Pero ecumenismo es dentro de la Iglesia Católica porque está más dividida que la Llorona. Perdónenme, entre ellos mismos ya, ¿sí? Bueno, entre ellos puede haber eso, pero no puede haber ecumenismo entre diversas fe. No tiene nada que ver el hinduismo. El respeto humano tenemos que tenerlo sobre todo. Entonces, ahorita le llaman pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Recuérdenme la conversación de Adán y Eva. Recuérdenme la Torre de Babel. Recuérdenme los grecos romanos. Recuérdenme el hinduismo, es lo mismo, ¿sabe qué? Disfrazado. Ahora se llama pluralismo. El pluralismo dice, usted es el que fuma el puro allá arriba, venga, siéntese con nosotros y platiquemos. Un hinduista, un Fe Bahá'í, un Rosacruz, sentémonos y platiquemos. Perdónenme, desde el momento en que usted dice sí, usted ya está siendo infiel al Rey de la Gloria. Eso no debe de pasar por su mente. En el momento que le viene el disparo, lo siento mucho. No, tengo un Rey, tengo un Señor que me compró con su sangre y quiero con Él la eternidad. No estoy para tratar nada con ninguno. Es que vos sos intolerante, vos sos radical. No, yo no soy radical, soy un salvado. No voy a vender la salvación, ni voy a vender al Kyrios de mi vida. Lo siento mucho. Y eso es lo que está pasando. Después de la Ilustración, pues se preparó esa cultura. Y es el tiempo que estamos viviendo. ¿Lo puedes leer, Tito, por favor? Y el tiempo presente, también llamado posverdad o posmodernidad,
que ha traído sobre nosotros un polvo y una luz que quiere desarticular la fe en Cristo y la espiritualidad centrada en Él. Es decir, separarnos del que nos da vida en abundancia aquí y también vida eterna. Punto. Robar, matar y destruir no ha cambiado, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, mis hermanos ya tienen una claridad de vista de pájaro como para decir sí o para decir no. Y mucho más para hablarle a los hermanos que no han venido el día de hoy, que tal vez nos están viendo, para que vengan, porque necesitamos vernos. Por eso estamos haciendo actividades para consolidar la congregación en la fe, en Cristo. No hay otro motivo. Por lo menos en mi corazón no lo hay. De una falsa propuesta de ecumenismo. La iglesia que está trasladando esto es bien hipócrita y falsa. Toda la historia, o fue capitalista o comunista, se movió por donde iba el dinero. Ha sido prostituta de un lado para otro, como también lo fue la iglesia Israel. Como también de repente la iglesia evangélica lo pueda estar haciendo el día de hoy. Y eso no excluye que nosotros podamos cometer un error. Por eso necesitamos la necesidad de regresar a la palabra, leer la palabra, revisar la palabra, amar la cruz como nunca la hemos amado, confesar lo que pueda haber en nosotros que no va bien con Dios o con nuestro prójimo, ponernos en paz con Dios, en paz con el matrimonio, en paz con los hijos, en paz con todos. De ahí proviene la seguridad, el temple de la convicción para el oleaje que viene. ¿Sí? Y de todas maneras, esta ha sido la línea desde siempre y para siempre. Ahora, cuando hablamos de la espiritualidad, ¿está basada en qué? En la fe. ¿Quién cree en Jesucristo? ¿Cree usted que Él es la verdad? ¿Tiene usted esa experiencia? Usted tiene espiritualidad cristiana. Va a la siguiente, basada en la relación e intimidad con Dios. ¿Tiene usted relación con Dios? Cuidado con lo que responde. No nos engañemos. ¿Lo busca usted o se siente encontrado por Dios? No nos engañemos, es su vida. Basada en la identidad que nos da el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo dice quién yo soy. Nadie más. Nadie más. Basada en la transformación que está ocurriendo en nuestro ser. Todos los elementos que estoy poniendo son los clavos, la certeza de la palabra de Dios martillada en nuestro corazón. Basada en la palabra de Dios. Para eso fuimos equipados con la armadura de Dios y con los dones del Espíritu Santo para ser sus testigos. Esta es la verdad, mis hermanos. Estoy haciendo una plomada para que recordemos de dónde nos sacó el Señor, cómo nos ha encauzado y el tiempo peligroso que estamos viviendo. Alguien dice que ya está por ahí el anticristo. Yo digo que ya está. Sí está. Y está moviendo a las pitas de todos lados y está desbalanceando las iglesias cristianas a través de la pluralidad religiosa, a través de ese ecumenismo que no tiene nada de ecumenismo y que está lleno de sincretismo, por mucho que quieran decir respeto o tolerancia. Es como que si su hijo estuviera metido en adulterio y un montón de cosas, tengo que tolerarlo. Momentito. Se confronta el pecado. No es tolerancia. Y cosas similares, pues, que están apareciendo. Entonces, aquí el Señor nos está ubicando con el poder de su nombre y de su sangre para vencer todo obstáculo. La espiritualidad cristiana debe de ser nuestro punto de anclaje para todo tiempo y sobre todo en el tiempo presente. Mi hermano, la espiritualidad es la relación que usted tiene con Jesucristo. La espiritualidad es lo que Él le dice, lo que le comunica a través de su palabra, lo que en la congregación se traslada como un bien para alabar, bendecir y glorificar su nombre. Nosotros somos los que estamos alrededor de Jesús, no Él alrededor de nosotros. ¿Sí? La oración, el estudio, el servicio, la congregación como fuerte baluarte de testimonio individual, familiar, congregacional, enfocados, nos da unidad y solidaridad. No ignoréis, pues, esta es la última cita, por favor, Tito. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No ignoréis, mis hermanos, no solo lo que la palabra de Dios dice, sino lo que hoy en forma así de a vista de pájaro hemos hablado de la ética de Dios, el principio absoluto de vida que es Él, versus el engaño, el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo. Todas estas filosofías que les he dicho son las máscaras del enemigo para confundir. Y eso está vigente el día de hoy. ¿Qué se necesita, hermanos, en la fe? Primero, no. Segundo, como congregación, una responsabilidad para alabar, bendecir, glorificar y ser testimonios de Él en donde estemos. ¿Está usted de acuerdo con lo que estamos aclarando el día de hoy? Pues mis hermanos, yo les invito a que se pongan de pie. El mensaje ya está dado. Allí donde está, cerremos nuestros ojos un momentito. Un momentito. El Señor nos dijo, delante de ti pongo bendición y bendición. La maldición tú la escoges. Pongo delante de ti bendición y bendición. El adulterio, el engaño, el robo, eso lo decide usted. Yo soy un Dios de bendición, un Dios que te ama y ha pagado para traerte conmigo. Y la canción que tocaron hoy, si te tengo a ti.